Quiero recordarles, hoy entonces inician en este proceso de esta serie de predicaciones, pues se están conectando algunos hermanos que están en otras partes. Ellos no estuvieron ni en la prédica primera ni en la segunda, pero yo les voy a hacer rápidamente un recorderis para que tengamos una secuencia de todo lo que tiene que ver con este hecho de nacer espiritualmente. Hemos dicho que toda esta serie está basada en lo que está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 16. Y durante todo este mes de noviembre vamos a evacuar esos versículos hasta llegar al famoso Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hemos sido muy rápidos para llegar a ese pasaje de Juan 3:16, pero nos hemos saltado los 15 versículos iniciales, que es la entrevista de Jesús con un hombre llamado Nicodemo, el cual viene a Jesús y le dice: Señor, lo he hecho todo. ¿Qué más tengo que hacer? Y el Señor entonces le dice: Nicodemo, de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué vimos la primera semana? Nosotros hemos creído en el nombre de Jesús, pero no es suficiente venir a la iglesia, hacer cosas piadosas, estar aquí en medio de hermanos, orar, etcétera, etcétera, pero no es suficiente para entrar en el reino de los cielos y nacer de nuevo. Ahora, Jesús nos encomienda como Salvador a personas que de pronto solamente seamos religiosas, moralistas, piadosas, por cultura, cristianos, etcétera. Él no se confía porque Él conoce el corazón de todos y Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y por eso dice: mira, hasta ahora la fe que tú tienes solamente es para pronto alcanzar algún milagro y eso, pero no para entrar en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros dijimos que tiene un encuentro en un momento determinado con Jesús. El turno le llegó a Nicodemo y Nicodemo llegó de noche donde Jesús y le buscó. Y hay algo muy lindo de parte de Jesús, es que Jesús le recibió, independiente de que se hiciera llamar el maestro de Israel y no conociera cómo entrar al reino de los cielos. Y el Señor le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero bienvenidos sean todos, seamos todos delante de Jesús, porque Él nos va a enseñar cómo ser regenerados. Jesús entonces no nos rechaza. Jesús tiene el tiempo para escucharnos y oírnos y decir: ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Jesús entonces nos presenta el camino de salvación. Él mismo le presenta el camino de salvación a Nicodemo. ¿Y cuál es el camino que Él le presenta? Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. La pregunta es: ¿has nacido tú de nuevo? ¿Eres una persona regenerada? ¿Has entrado al reino de los cielos? ¿Experimentas a Dios? ¿La dulzura de Cristo hace parte de tu vida? Nuestra religión y nuestras obras valen cero en cuanto a la salvación. Todo lo que hagamos, todo lo que intentemos hacer como Nicodemo. Nicodemo se esforzó toda su vida por ser el mejor de los mejores en la ley, en todo, en su consagración, en sus rituales, en todo eso. Pero el Señor dice: mira, todo eso vale cero para mí. Necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dijimos la primera prédica: nacer de nuevo es nacer de arriba. Viene de la palabra anothen, que quiere decir nacer del cielo o nacer de arriba. Este asunto del nuevo nacimiento es un asunto que viene del cielo. Yo no puedo hacer nada por ganarlo. Una de las grandes mentiras que el diablo le mete a la humanidad es: mira, vas para el cielo, simplemente trabaja y esfuérzate. Y todo el mundo está lleno de religiones. Hay miles y miles de religiones en el mundo y los hombres piensan que van a Dios. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros realmente no entendamos que no es por nuestro esfuerzo, sino que es una obra totalmente que viene de Él.
Ahora, ¿cómo se da el nuevo nacimiento? En la segunda predicación hablamos sobre cómo se daba ese nuevo nacimiento y decíamos que el Señor entonces empieza a preparar, nos atrae. Por ejemplo, hoy nos ha atraído a la iglesia. Es posible que hoy usted reciba la palabra del Señor y la palabra del Señor llegue a su corazón, porque Él dice que nos hizo renacer por su palabra. Aunque Dios es soberano y te trae a ti, y nadie viene a Cristo si el Padre no le trajere, y Él es soberano para entregar la salvación y la vida, es responsabilidad de nosotros los hombres escuchar el Evangelio y aceptar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio entonces tiene que ser predicado a todas las naciones. Y por eso seguimos predicando y anunciando la palabra del Señor. Dijimos acerca entonces también de cuál era el quién, el, otra palabra, el qué, el quién, el cómo y el para qué del nuevo nacimiento. Dijimos entonces que el qué es precisamente nacer de arriba, nacer de Dios. El quién es una obra que viene de Dios. Dios es el que hace renacer por su palabra. El cómo, entonces, nos dice que es precisamente de su voluntad, para que nosotros fuéramos primicias de sus criaturas. Dios nos salva porque Él quiere llevar ese ramillete de hijos al cielo como testimonio delante del Padre, y que el universo pueda ver su gran misericordia. Ahora, ¿para qué? Precisamente para eso nos salva, para que seamos primicias de sus criaturas. Dijimos también que ¿qué debemos hacer para ganar la salvación? Absolutamente nada. Estuviste presente en la predicación, y nada podemos hacer para ganar la salvación, porque es el centro de la obra de gracia de Dios. La obra de gracia de Dios es una obra gratuita, donde tú no tienes la capacidad ni el poder ni las posibilidades de ganarla. Solamente es un regalo de Dios. Somos regenerados por su palabra. La palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios tiene autoridad para hacer nacer a una persona. Él dio su palabra y fueron sanados. A través de su palabra, Él hace renacer a alguien como una nueva criatura. Y así como Zoe recibió el aliento de vida de Dios estando en el vientre de su madre, de esa misma manera, cuando tú naces espiritualmente es porque has recibido el aliento de vida espiritual de Dios en tu vida. Y tú entras a la vida de Dios. Dices, wow, yo no lo había visto antes, pero ahora mi vida es diferente. Somos regenerados entonces por su palabra. ¿Y qué podemos hacer? Usted dice, ¿y entonces yo qué hago? Nosotros podemos pedir, orar. Una de las cosas que podemos hacer en este tiempo es oremos y pidamos que el Señor permita y dé la oportunidad a nuestros parientes, a nuestros familiares, a nuestros hijos, para que ellos puedan entonces en un momento determinado escuchar la voz de Dios. Una de las predicaciones que vamos a dar precisamente es cómo es que se da ese llamado de Dios a una persona. La persona lo escucha y la persona entonces oye esa voz y la persona se levanta y vive, como cuando Lázaro salió de la tumba. Lázaro, sal de la tumba. Lázaro entonces escuchó, para poder levantarse tuvo que haber escuchado la voz de Jesús y haber salido del sepulcro. Y eso entonces va a suceder por la parte de Dios. El Señor en su misericordia, Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tú le tienes que decir, Señor, dame tu vida, necesito vivir, necesito, Señor, vivir la vida sobrenatural que tú ofreces, que predican, que he escuchado. Yo necesito aprender a amar, a perdonar, necesito aprender a obedecer, a disfrutar, necesito empezar a ver y a conocer a Dios de una forma real, una experiencia real. El cuento que nos han presentado en el mundo respecto de Dios simplemente es una
una fábula muchas veces. Presentan a Dios como si fuera una religión y la gente muchas veces tiene fastidio de Dios. Pero es la experiencia más grande que un ser humano puede tener, es llegar a conocer a Dios, su hermosura, su belleza. Y por eso Él lo dijo, que si alguien se habría de alabar era de conocerlo y entender que Él es Dios, que hace misericordia y justicia. Es lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre. Yo quiero hoy entonces mostrarles la forma como Dios interviene para traer esa vida a los hombres. Es necesario conocer cómo es que Dios entonces actúa para que nosotros sepamos ese asunto de la vida eterna y de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo es que se sucede? Yo quiero que entonces hoy leamos este pasaje en Juan 3 del 4 al 10. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba maravillado. Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él dice, ¿cómo yo puedo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo puede hacerse eso? De pronto puede ser nuestra pregunta en esta mañana. ¿Cómo puede hacerse eso del nuevo nacimiento? Yo pensé que yo era creyente, yo pensé que yo era un verdadero cristiano. Y le dice, ¿eres tú la persona que ha asistido a una iglesia durante tantos años y no sabes esto? Te haces llamar cristiano durante tanto tiempo y profesas ser creyente y no lo sabes. Me extraña, me sorprende. Pero Él nos quiere hoy enseñar. Nicodemo le dijo entonces a Jesús, Jesús, mira, prácticamente le dijo, yo he hecho todo. Nicodemo, el que está en la cúspide de todos los fariseos, el que conoce todo, el principal de todos los fariseos, el maestro de Israel. Pero más sin embargo, el Señor le dice, todo lo que has conocido por tu propio esfuerzo, tu religión, tu ceremonia, tus rituales, tu moralidad, tu bondad humana, realmente no te sirve. Esto es un asunto que debe darte una inquietud, ponerte una inquietud en tu vida. Ustedes saben que en toda esta secuencia de temas que estamos viendo, hay algo que tiene que suceder en nosotros, despertar la inquietud en ti, decir y examinarte tú mismo y decir, ¿dónde estoy? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Segundo, algo que luego tiene que pasar es que el Señor va a mostrarte el camino a la salvación. Y tercero, tú vas entonces a recibir la vida de una forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Ahora, Dios tiene que hacer algo en tu alma, una obra de creación que desciende de arriba en donde no participamos en absoluto. Y Nicodemo está asombrado y le dice, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto de nacer de nuevo? Yo quiero que veamos entonces hoy prácticamente tres asuntos. Lo primero que el Señor le dice es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque como él no entiende eso de nacer de nuevo, porque el Señor dice, y entonces dice, ¿y cómo sucede esto? Entonces el Señor empieza a darle ciertas pistas. Y una de las cosas que le dice es necesario nacer del agua y del Espíritu. Cuando Jesús le hace esa referencia a Nicodemo, él no se está refiriendo ni al bautismo en agua. Muchos han hecho referencia a que eso es el bautismo en agua, otros incluso han dicho que se refería que era que cuando se refiere a nacer de agua era porque el bebé primero tiene que nacer
de su madre y que rompe fuentes y que entonces ese es un nacimiento físico y que luego nace espiritualmente. Y otros han dicho que quieren hacer del bautismo, hacerse bautizar para poder entonces ser salvo. El bautismo, ustedes saben que es un testimonio público de mi fe. Una vez yo creo. Cuando yo creo y cuando yo ya tengo la vida, yo entonces públicamente testifico de mi fe y de mi entrega, de mi muerte, de mi sepultura y mi resurrección en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere entonces Jesús aquí cuando le dice necesario nacer del agua y del Espíritu? Jesús estaba refiriendo a la promesa que estaba en Ezequiel capítulo 36. Dios siempre tuvo en su corazón con toda aquella humanidad que estaban muertos espiritualmente, traerles una nueva vida, hacerlos vivir. Dice Ezequiel 36, del 25 al 28, dice, y esta promesa es dada para todos los hombres, y dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Necesitamos un nuevo corazón, necesitamos una nueva voluntad, necesitamos nuevas intenciones. El hombre en su naturaleza caída, su inclinación es al mal. En él no hay nada que realmente agrada a Dios. El agua y el espíritu entonces son una referencia de una nueva creación. Dios tiene que recrearnos nuevamente. La obra regeneradora de Dios que Él lleva a cabo mediante su propia voluntad en el corazón de un pecador es una obra sobrenatural. Aquí Dios está prometiendo hacer un día esa obra no solo en medio del pueblo judío, porque esta es una profecía dada y que un día dice que Él haría nacer a toda la nación de Israel y traería vida sobre ellos. Y luego dice por allá que todo Israel sería salvo. Pero no solamente está proclamando esa vida sobre el pueblo judío, sino que lo está proclamando sobre todo el pueblo gentil y sobre toda la humanidad en general. Ahora, Él dice, colocaré un corazón nuevo en ustedes, un nuevo espíritu en ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y después ustedes, cuidadosos en observar mis ordenanzas, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Lo que Dios quiere hacer con los hombres no es que simplemente se conviertan hombres que repiten asuntos, que cantan canciones, que leen una Biblia, sino lo que Él está hablando es que Él va a poner un corazón completamente nuevo, una voluntad completamente nueva, va a limpiar y va a lavar nuestros corazones. De tu vida va a empezar a salir perdón, amor genuino hacia tus hermanos. Juan es uno que dice en sus cartas, sobre todo en la primera carta de Juan, él dice que si nosotros amamos a nuestros hermanos, sabremos que hemos pasado de muerte a vida. Dios lo que quiere y está prometiendo es una iglesia viva, una iglesia con un corazón renovado. Todos nos hemos acercado a Él, por supuesto, estamos de pronto allí, Él nos ha atraído. Pero en un momento determinado, Él cambiará tu corazón. Y tú empezarás a amar a Dios. Y tú tendrás un deseo tan fuerte de venir a Él, que será algo tan natural y algo tan hermoso que lo vas a disfrutar. No va a ser un esfuerzo para ti. Realmente va a ser un deleite servirle a tu Señor. Cuando tú tengas un nuevo corazón. El Señor llamó a Ezequiel, a este hombre que habla acerca de esta promesa de ese nuevo nacimiento, y le dice, venga para acá Ezequiel.
Y se lo lleva entonces y le muestra una visión. Ustedes han oído acerca de la visión de los huesos secos. Y se lo lleva entonces al valle famoso de los huesos secos y le dices a él, ¿pueden vivir estos huesos, Ezequiel? Y dice que allí hay un retrato del valle de los huesos secos que ilustra la mortandad espiritual de Israel y de la humanidad. Ayer entonces estaban unos niños disfrazados que nos espantaron. Y entonces, y uno dice, pero ¿por qué se disfrazan como tan feo de zombies, cierto? Esas caras tan... lo único que sale a relucir es lo que está dentro, yo lo exteriorizo. Cuando dentro de ti hay vida, tú exteriorizas esa vida. Cuando hay una simiente de vida dentro de ti, tú lo exteriorizas a través de la forma de hablar, a través de tus conductas, la forma, las obras van delante de ti. Y tú dices, esta persona, su forma de ser, la forma como vive en su casa, en su hogar, con sus hermanos, en el trabajo, independiente de que le estén viendo o no le estén viendo, refleja vida. Eso es lo que quiere el Señor, verdaderos hijos que vivan. Y todos estamos invitados a eso. Él no está rechazando a nadie. Ezequiel 37:3 dice, ¿pueden estos huesos muertos vivir? Y entonces Ezequiel le respondió a Jesús y le dijo, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién hace entrar vida y espíritu en medio de esos huesos secos? Dios mismo entonces, el que hará vivir a aquellos que andan en mortandad espiritual. ¿No te gustaría tener la vida de Dios? ¿No te gustaría ser Zoe, vida? ¿Cuándo viene un avivamiento en la iglesia? Vamos entonces a trabajar una mejor alabanza. Vamos entonces a arreglar la iglesia. Vamos entonces a hacer nuevos programas. No, ¿sabe cuándo viene un avivamiento en medio de la iglesia? Es cuando los que pertenecen y hacen parte de esa iglesia estén vivos a nivel espiritual. Ahí va a haber un gran avivamiento. ¿Sabe qué está haciendo el Señor en este momento en la iglesia mundial? Está cogiendo las iglesias y las está partiendo en dos, o en tres, o en 1000 pedazos, si es necesario. Porque el Señor dice, yo no quiero sacrificio que me están ofreciendo, porque lo hacen de una forma religiosa, porque sus vidas yo las conozco y nadie tiene que dar testimonio de sus vidas. Yo sé lo que está en sus corazones. Y el Señor está moviendo y removiendo la iglesia. ¿Y sabe para qué es la pandemia? Precisamente para remover la iglesia y ver dónde están los corazones de aquellos que han tenido un encuentro con Jesús. Ezequiel 37:12 dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo dice Jehová. El Señor nos hace salir de nuestros sepulcros. Hoy en día usted puede ver y usted dice, wow, el hombre tiene una tendencia al mal. Y por ejemplo en los paquetes de cigarros dice, esto mata. Y la persona dice, deme 2. El hombre tiene una tendencia precisamente, y por eso es que Dios tiene que poner vida. Dice, y por mi palabra soplaré vida en ti, y yo te haré salir de tu sepulcro. ¿Cuál era la iglesia que estaba muerta y se creía viva? La iglesia de Sardis. Se creían vivos porque cantaban, porque hacían, porque decían que eran creyentes, porque tenían Biblia en sus casas. Pero más sin embargo dice, tengo algo contra ti, es que tú te crees que estás vivo, pero estás muerto. Necesitas vida espiritual en ti, la vida que viene de Dios. ¿Tú la quieres? ¿Quieres la vida de Dios? Pues no hay una fórmula para decir yo tengo que hacer este y este para recibir la vida de Dios. Pero sí, yo tengo que venir como el publicano que le dijo
al Señor: ten misericordia de mí, pecador. Necesito realmente entender el verdadero cristianismo. Quiero ser un verdadero creyente. Yo le he bautizado este tiempo, eh, la iglesia ha caído en lo que yo de pronto un día dije es el fariseísmo del siglo XXI, que profesamos saber y conocer, pero realmente no hay una consistencia dentro de nosotros. Esta es una obra soberana de Dios, dando vida en el futuro a la nación de Israel. Estas promesas fueron escritas y dadas, y uno era para que se cumplieran sobre la nación de Israel, pero es el medio de salvación para toda persona también, y para ti, y para todo aquel que, que venga a Dios suplicando su vida. Ezequiel 11:19 dice: les daré un corazón, colocaré un nuevo espíritu dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra de su carne, les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las hagan, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Él será mi padre y yo seré su hijo. Jeremías 24:7 dice: les daré un corazón para conocerme, porque yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y regresarán a mí con todo su corazón. Una promesa poderosa. El hombre necesita la vida de Dios. Eso se llama la regeneración. Regenerar, recrear, recibir la vida de Dios de arriba. Tener un nuevo corazón, tener un nuevo espíritu, lavado, limpiado. El Señor dice: estoy creando un nuevo pueblo, estoy creando nuevas personas, dándoles un nuevo espíritu, un nuevo corazón, lavándolos, limpiándolos, purificándolos. ¿De dónde viene la santificación? Viene de adentro hacia afuera. No es por la apariencia. Renunciemos a seguir siendo una iglesia de apariencias, de mostrar una falsa santidad. El mundo, al mundo le da ira y se disgusta cuando ve una iglesia que proclama santidad, pero dice: yo sé lo que tú haces en casa, yo sé cómo tú te manejas en el trabajo. Necesitamos entonces aceptar ese desafío. Entonces, primero el Señor le dice a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del espíritu, dada la promesa que el Señor entonces le está comunicando. Nicodemo sabía esa promesa, y por eso es que Jesús le dice: Nicodemo, tú siendo maestro de Israel y no sabes cómo se da esto. Luego le dice a Nicodemo, le dice: te voy a dar la segunda pista respecto al segundo nacimiento. Y luego le dice en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quería decir Jesús con eso de nacer nacido de la carne? Lo único que la carne puede producir es más carne. Lo único que nosotros podemos producir en nuestra propia humanidad es más cosas humanas. Cantamos, podemos hacer todo eso, pero lo podemos estar haciendo de una forma religiosa, repetida, por tradición, por cultura, etcétera. Lo que él básicamente está diciendo aquí es presentarle a Nicodemo, ¿cierto? Le está diciendo: Nicodemo, no hay nada en ti que se pueda rescatar. Todo tu tiempo invertido supuestamente buscando a Dios, y usted que pertenece al Sanedrín, usted que es de la élite de los judíos, que se cree en la sal y la nata de en medio de la sociedad, dice: realmente no hay nada bueno en ti. Esto suena muy fuerte. Pastor, pero es que usted nos está porreando mucho, porque es que usted está diciendo que entonces todo lo que yo hago vale nada. Y entonces todo, ¿en dónde queda todo esto? Y el Señor dice: es que la obra de Dios es tan grande y tan magnificente que el hombre no tiene participación alguna ni potestad alguna para traer esa vida sobre él. Dependiente absolutamente de Dios.
Tiene una incapacidad e indisposición total de hacer lo correcto. El hombre natural, el hombre no solamente no quiere, no puede buscar a Dios, sino que no lo desea. Génesis 6:3 dice que él ahogó al mundo entero. Todos los millones de personas que habían nacido desde Adán hasta Noé, ¿qué pasó con ellos? Se ahogaron. Todos, el Señor dijo que iban a ahogarse en un diluvio, con la excepción de Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas fueron justificadas por Dios mediante la fe por gracia, pero el resto del mundo se ahogó. ¿Por qué? Porque aquí es donde termina una raza que no tiene vida dentro de ellos. Génesis 6:3 dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Dice, yo no voy a volver a contender con el hombre, porque yo lo único que sé es que de él solamente sale maldad. Desde Adán hasta Noé hubo una maldad terrible, que el Señor dijo, esto subió al colmo de que le tocó que ahogar toda la humanidad, y solamente quedaron 8 personas que fueron justificados porque ellos creyeron. Tan pronto se bajó Noé del arca, ¿qué fue lo que hizo? Un altar y ofreció sacrificio a Dios. ¿Qué muestra eso? Que él reconoció que él era pecador, porque los sacrificios se hacían precisamente para ofrecer una víctima, de decir, mira, reconozco mi pecado y yo sé que a ti tú lo has ordenado. Y reconoció Noé por su familia y dice que fue olor grato a Dios. Y Dios dijo, yo nunca más voy a volver a destruir a los hombres con agua. Eso fue lo único que dijo. Por eso puso el arco iris en el cielo. Pero el hombre no dejó de ser malo. Después de Noé, volvió y se levantó otra generación. Y hasta el día de hoy es una generación que no quiere buscar a Dios. No quiere hacer lo bueno por voluntad propia. Muchas veces por sus propios intereses. Ahora, este es el problema. Ahí está la misma palabra que Jesús usó con Nicodemo y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Y Dios entonces hizo que el mundo pereciera porque solamente es carne. Es la palabra para la humanidad caída por su corrupta condición. Ahora, Génesis 6:5 dice, entonces Jehová vio que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque es carne, y todo lo que dice sus designios solamente, y lo que está en su corazón es el mal. Familia de Dios, si vamos entonces nosotros a estar en el reino de Dios, necesitamos ¿qué? Un nuevo corazón. Hoy estaban cantando las canciones que dijo Sandra, que todas hablan del nuevo corazón. Me sirve para la prédica. Un nuevo corazón. En Génesis 8 muestra cuando el diluvio empezó a bajar, y por supuesto entonces lo que les dije, Noé ofrece el sacrificio y el Señor dice, nunca más maldeciré la tierra por el hombre. Pero por cierto, la intención del corazón del hombre todavía es mala desde su juventud. ¿Acaso usted le enseña a sus hijos a que desobedezcan? ¿Quién les enseña a ellos que sean rebeldes? Solitos aprenden, ellos solitos mienten. Hay una naturaleza pecaminosa dentro de ellos. Nada cambió excepto que Dios ya no ahogará a la humanidad más. Mire lo que dice Job. ¿Sí me están poniendo atención? Mire lo que dice Job. Dice, ¿quién puede hacer limpio al inmundo? Y luego se contesta el mismo, dice, nadie. Isaías dice en 64:6, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No, todos nosotros morimos como una hoja, y no es, así como están cayendo las hojas ahora de los árboles en otoño, y nuestra iniquidad es como el viento, nos lleva. No hay nadie que invoque tu nombre. Tú nos has entregado al poder de nuestras iniquidades.
Y el profeta llorón Jeremías dice en el 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El hombre es malo, señores. ¿Quién dijo que nosotros somos buenos? El único bueno aquí, ¿quién es? Mi Padre que está en los cielos, mismo dijo Jesús. ¿Por qué me dicen bueno? Si el bueno está en el cielo, que es puro, perfecto y justo. Pero el ser humano está caído y deteriorado y degenerado. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, hueles a sepulcro, Nicodemo. Filipenses 3:8, el apóstol Pablo, un hombre que también se creía el mejor de todos, luego expresa y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Estimo todo lo que he hecho como pérdida, con tal de ganar a Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganarle a Él. Y luego él en la epístola de los Romanos, hablando de la condición del ser humano, les choca que les hable acerca así tan directamente de lo que somos nosotros. Eso es bueno para la salud espiritual. Tiene que producirse en nosotros fiebre. Usted tiene que, en el pecador tiene que surgir una inquietud, tiene que haber una fiebre, una fiebre. Tiene que haber síntomas. Hay muchos que son asintomáticos, que no lo muestran, pero tarde que temprano eso le aparece. Usted lo noten, el Señor a nosotros nos está metiendo en cuarentena. ¿La cuarentena para qué es? Precisamente para que sus síntomas aparezcan. Es posible que el Señor lo está atrayendo a Él y los síntomas entonces le van a aparecer. ¿Sabe cuándo le aparecen los síntomas? En medio de la prueba. En medio de las situaciones adversas, ahí le aparece a usted realmente lo que está en su corazón. O sigue amando a Dios, o realmente dice, ¿de qué sirve buscar a Dios? En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de las pérdidas, es una buena forma. Esa fiebre le ayuda a usted para que usted vea dónde está su corazón. Y el apóstol Pablo, que es muy directo, es un padre, es tierno, pero es directo, porque en cuanto a la doctrina, nosotros tenemos que predicar y ir directamente al hombre. Y si nosotros queremos ayudar al pueblo, tenemos que decirle, miremos en dónde estamos. El camino al infierno está estampado de muy buenas intenciones como supuestos cristianos. Dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas se engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su lengua está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre necesita un nacimiento espiritual total. Necesita ser lavado. Él necesita ser transformado. Necesitamos un corazón que sea reemplazado con un nuevo corazón. Su espíritu es reemplazado con un nuevo espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo implantado dentro de nosotros mismos si queremos entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos, fabuloso. El reino de los cielos no estará ya volando con unas alitas rosadas toda la vida y cantando. Mi hermana me dice, eso va a ser muy aburrido. Uno con unas alas rosadas en el cielo ahí diciendo santo, santo, santo. Señores, el reino de los cielos es el estado de vida más alto que pueda haber. La vida que nosotros tenemos, la vida humana, es una vida muy especial, muy compleja. Pero la vida eterna es la vida donde habita Dios y es la dimensión de Dios. Y nosotros a veces renunciamos y decimos, y esto es el cristianismo, y esto yo me aburro, no me lleven a la iglesia, no, que jartera. Claro, porque es que eso no es la vida eterna. Es necesario entrar al reino de los cielos verdaderamente. ¿Por qué te sorprendes que yo te diga
hoy es necesario que nazcas de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo, ¿por qué te maravillas? No vas a entrar al reino de los cielos hasta que esto te pase, y no puedes hacer tu contribución por esto, porque lo que tú tienes es carne, y por la carne y a través de la carne no puedes ser salvo. Finalmente quiero terminar con lo que el Señor le dice allá a Nicodemo. Le dice, Nicodemo está un poco agobiado y aburrido porque dice, y entonces, puedo poner el ejemplo que tú me dijiste en estos días, Eduardito, de la batería. Sí. Me dice Eduardo, y toda la vida dedicaba a tocar la batería y usted me está diciendo que eso no sirve a nada. Y yo, oh, estamos hablando de ganar la salvación. Por supuesto que una vez yo soy hijo, todas estas cosas que hacemos para Dios cuentan. El Señor dice, el que le sirve a los hombres en mi nombre, me sirve a mí. Y cualquier cosa que hagamos nosotros, tocando una batería o barriendo una sala, decir eso honra a Dios. Pero en cuanto a entrar al reino de los cielos no sirve a nada. No se entra al reino de los cielos de esa manera. El Señor entonces luego le dice a Nicodemo y le pone otra analogía, terminando aquí este pasaje por hoy. Le dice, Nicodemo, ya te di la analogía del nuevo nacimiento con un niño. Así como naces físicamente, necesitas nacer espiritualmente, donde tú no intervienes en eso. Y ahora te voy a dar otra analogía y te voy a decir lo que dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El punto final de esta obra magnífica es la obra del Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué haces tú para controlar el viento? ¿Acaso tú puedes atrapar el viento y decirle vete de este lugar o entra por aquella parte? El Señor dice, el viento es imperceptible, pero es real, ahí está, no sabes de dónde viene ni a dónde va. No le puedes dar la orden de que no venga a tu casa, que no entre por las ventanas de tu casa. Él abre las ventanas y él entra, no le puedes espantar. El viento es invisible e incontrolable, e irresistible, es impredecible. No se le puede mandar que haga algo, no se aparece porque tú quieres, no se va porque usted quiere deshacerse de él. Así es la vida que viene de Dios. Viene y te toca. Y tú eres uno dentro de 5 hermanos. Y viene la vida y te toca a ti, tú te levantas. Y luego viene y pasa en medio y él toca a quien quiere y da vida. Pero tú te vas a dar cuenta. El día que tú tengas la vida de Dios, tú vas a decir, wow, yo era como una bestia que no entendía. Proclamaba lo que no entendía, Dios, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora sé lo que es vivir en Dios. Juan 5:21 dice, el Hijo da vida a quien Él quiere. Es la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo. Y el poder del Espíritu Santo es una obra de Dios. Todo es muy nuevo para nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos pasado? Y de pronto hoy, hasta hoy, nos encontramos con esta propuesta de Dios que está en su palabra. Simplemente contrario a todo lo que yo entendía respecto a la vida de Dios. Juan 3:9 le dice Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede ser esto? Quiero terminar hablándoles qué pasó con Nicodemo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Dice que Nicodemo, después de esa entrevista con Jesús, él se desapareció. No se volvió a mencionar. Solamente volvemos a oír de Nicodemo un año después, cuando Jesús, estando en Galilea en la fiesta de los tabernáculos, dice que muchos vinieron a él, unos gritaban y decían, este es el profeta, este es el Mesías. Y los fariseos del Sanedrín entonces dijeron, ahorita sí le vamos a matar a este blasfemo. Y
Mandaron a unos oficiales de la guardia del templo para que le prendiesen y lo trajeran para matarlo. Y dice que cuando fueron los guardias a atrapar a Jesús, dice que no pudieron, él estaba predicando. Y fueron y se volvieron otra vez y le dijeron, ¿y por qué no lo trajeron? Dijo, no, no hemos oído hablar nadie como habla este hombre. Dije, quedamos paralizados cuando este hombre está hablando. Jesús cuando habla trae vida. Tú no te puedes resistir. Y si Jesús te llama, que eso luego vamos a mirar cómo es el llamado que produce Cristo a una persona, es un llamado irresistible. Que tú no te puedes, como el apóstol Pablo. Pablo era un terrible. Pablo era un sicario terrible. Y cuando iba en camino a Damasco, con todo su ejército y con toda la cosa y eso y el respaldo, Jesús lo paró en el camino y precisamente le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y inmediatamente escuchó la voz del Señor y le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te dice es ir en contra mía. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el cambio de Saulo de Tarso fue total. Tu vida será totalmente cambiada. Y si tú ibas en esa dirección, tú volverás en la otra dirección. Y tú vas a decir, ¿qué pasó ahora conmigo? Y los que se asustaban con tu vida van a decir, ¿y a esta qué le pasó? Ustedes saben que muchos se asustaban con la vida de Saulo. Decían, no, ese tipo es peligrosísimo. No, hombre, ese tipo cambió. Véanlo, decía Bernabé. Venga, que ese hombre cambió, ya no nos quiere matar. Así pasará con tu vida. Decía, pero es que no lo has escuchado hablar. ¿No le has escuchado cómo se comporta? ¿No has escuchado cómo ama a Dios? ¿Cómo le quiere ser? Es decir, es que vida sale de ella y de él. Algo va a suceder en tu vida y algo sucedió en Nicodemo. Nicodemo en ese tiempo todavía no se había convertido, apenas estaba en remojo. Viene y entonces trajeron a Jesús. Dice, luego en el versículo 50, en ese momento no lo traen, pero luego volvieron a confrontarlo y entonces lo traen y le dice, y sale Nicodemo al frente, siendo el maestro y el principal, delante de todas estas otras maravillas de fariseos. Y dice, pero ¿por qué le acusan? Permita que él se defiende. La justicia y la ley no dice que el que es acusado tiene derecho a defenderse. Y luego empiezan a burlarse de Nicodemo y le dicen, ¿acaso? Ay, miran ¿de dónde salió? El maestro de Israel. ¿Acaso también tú eres uno de ellos y eres Galileo también? ¿Acaso tú también creíste? Y él se quedó calladito y ya en ese momento no dijo nada. ¿Qué quiere decir? Que Nicodemo todavía no se había convertido, porque él todavía sigue perteneciendo al Sanedrín, pero él está siendo tocado por Dios. Y luego vuelve a aparecer Nicodemo en la crucifixión de Jesús. Y dice que él con su compañero José de Arimatea, que también era discípulo de Jesús, pero tenía temor de dar su fe, por miedo, porque supuesto, si a ti te están persiguiendo para matar, dime tú si tú vas a decir, sí, yo soy cristiana. Pero yo sí te digo una cosa, que si tú eres nacido de nuevo y eres verdaderamente hijo de Dios, tú vas a decir, yo no puedo negar a mi Cristo. Estoy temblando aquí de miedo, estoy temblando, pero no puedo negar a mi Jesús. Nicodemo en ese momento ya había sido tocado fuertemente por el Espíritu Santo. Y dice que una vez José de Arimatea bajó el cuerpo de Jesús cuando Pilato le autorizó. Bajó el cuerpo y llegó Nicodemo públicamente delante de todos. Era un momento muy peligroso. La decisión que toma Nicodemo fue muy valiente y de mucho honor. Y vino y entonces trajo 100 libras de especias, de aloe, de mirra, para envolver a Jesús. Usted se imagina a Nicodemo cargando el cuerpo del maestro y con todo eso allí delante de toda esta gente, diciendo, ¿pero qué está haciendo? Y dice que envolviéndole, cuando eso le envolvían dedo por dedo, mano por mano, con todos estos vendajes y todo eso, y con todo ese cuidado. La historia el Señor nos la deja allí para decir, ¿qué crees tú que pasó con Nicodemo? Solamente menciona ese testimonio, pero la tradición dice que el día del juicio Nicodemo fue el único que se levantó para defender a Jesús. Dice que
La tradición dice que él fue bautizado por Pedro y por Juan y que su confesión del Señor Jesús fue tan valiente que lo llevó a que fuera a ser privado de su posición, de toda su fortuna entera y toda su propiedad y todas sus posesiones. Fue expulsado de Jerusalén por el Sanedrín, a quien él había servido. Lo perdió todo en este mundo, pero ganó todo en el mundo por venir a Cristo. ¿Qué podemos nosotros hacer? Juan 6:37 dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Usted puede rogarle al Señor para que le dé vida. Usted puede orar y Él no rechazará una oración honesta. Usted puede decir como el publicano, Dios, sé propicio a mi pecador. Necesito tu vida. Prepárame la cancioncita esa que tengo yo ahí. Dame tu vida. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. No hay fórmulas para entrar al cielo. Hay muchas fórmulas, Señor, que el mundo, el diablo nos ha vendido, porque Él quiere que creamos que vamos rumbo al cielo, pero hay una puerta muy ancha que dice, esta es la vía para el cielo. La puerta ancha no es el camino de inmoralidad ni de pecado, la puerta ancha es un camino de religión facilista, de religión por obras. Esa es la puerta ancha que abra el Señor en su palabra, pero que al final dice que trae camino de perdición. Hoy el Señor nos está diciendo que necesitamos vivir. Tú necesitas la vida de Dios. Tú necesitas el Espíritu Santo actuando en tu vida y poniendo un nuevo corazón en ti, para que no simplemente sea un plagio en tu vida el ser creyente, ni te tengas que obligar para poder obedecer y amar a Dios, sino que el día que tú tengas un nuevo corazón y una nueva voluntad, y tú hayas sido inclinado hacia Dios, tú le vas a servir y a obedecer porque le amas. Porque le amas. Te vas a deleitar en el Señor y vas a ver la vida de Dios. Padre, como dijo el profeta Ezequiel, ¿acaso estos muertos vivirán? Pregunta a Dios. Hoy le respondemos, Señor, solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes y conoces. Solamente te rogamos y yo le invito a usted para que en esta mañana usted le dice, Señor, necesito vivir. Necesito, Señor, realmente, Padre, conocerte y entenderte. Haz esa obra en mí, Señor.